La vida en cada país es diferente, tiene sus particularidades. En Cuba, la forma en la que la gente se gana el sustento diario, lo que comen, las condiciones de vida en los barrios menos visitados. En este video vamos a caminar por uno de esos barrios menos frecuentados por los turistas, esos barrios que rodean la parte bonita de La Habana, que están fuera de los recorridos turísticos, pero aún así son una parte muy importante de la realidad de la vida en Cuba. Bienvenidos al barrio de Jesús María. Un barrio que en un momento de la historia tuvo muy mala fama. Se decía que era un barrio de hombres sin oficio ni beneficio. Pero en los tiempos modernos, la realidad de este barrio es otra muy distinta. Puede que de esa mala fama solo quede lo de barrio de guapos y uno de los lugares más populares de La Habana, donde algunas personas van a buscar placer. Monte y Cienfuegos. La realidad es que este es uno de los barrios más afectados por los apagones y la escasez de agua. Del agua precisamente vamos a estar hablando más adelante. Muchas personas de otras provincias se han asentado aquí, pero el problema del desabastecimiento en los agromercados los persigue donde quiera que vayan. 4 o 5 productos a precios astronómicos. Comer carne ya se ha vuelto un lujo. Estos son los precios actuales. El lomo cuesta 490 pesos. Un cubano que cobre el salario mínimo solamente puede comprar 4 libras de lomo en el mes y se le acabó el dinero. El desabastecimiento llega a tal nivel que aún con dinero es muy difícil conseguir las cosas. Muchos se pasan el día entero haciendo cola para comprar 2 paquetes de perrito y una botella de aceite. Eso lo veremos más adelante en una de las esquinas de este barrio. Mientras tanto, disfruten de esta joya de los años 70. Estos días caminando por la calle he notado que las cafeterías se encuentran vacías. Prácticamente no tienen nada que vender. La realidad es que para conseguir algo hay que caminar toda La Habana. Misteriosamente el dólar está bajando de precio, pero nada en la calle baja de precio. Todo sigue igual. Miren, eso que está haciendo el señor es un camapé. Eso es para dormir. Pero no se asusten que eso es algo normal, más aún en familias numerosas. Aunque los números de la población cubana van bajando, así como también van bajando las ganas de quedarse en Cuba. Esto que está en la esquina me recuerda que más adelante les voy a estar mostrando por qué no pueden tomar el agua de la pila si vienen a Cuba. Imágenes bastante fuertes, se van a asombrar de lo que les voy a enseñar. Vamos a seguir caminando un poco más por este barrio, un barrio humilde, un barrio muy popular, pero que también se aconseja por la noche no andar muy tarde por acá. Aunque en general los cubanos estamos acostumbrados a caminar por todos estos barrios de noche. En próximos videos vamos a adentrarnos en otros barrios que también tienen mala fama. Aquí se suelen asentar muchas personas que vienen de otras provincias para tratar de vivir un poco mejor. Para luchar, como se le dice vulgarmente. A trabajar en bicitaxis, en la construcción, en carpinterías. Al fin y al cabo, cualquiera de esos trabajos reporta más dinero que ser un profesional. La pirámide sigue invertida y muchos se cuestionan ¿para qué ser profesional? Si es que con el salario no se pueden cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Es una suerte que siguen llegando las remesas, más aún para los que tienen muchachos. Lo difícil que debe ser alimentarlos ahora. Un pepino de aceite cuesta 1.000 pesos, la leche más de 1.200. Que dicho sea de paso, la leche que se puede conseguir en la calle es la que le venden por la libreta a las mujeres con niños chiquitos, a las personas que tienen dieta y a los enfermos de VIH. Para poder comprar otras cosas que quizás les sean más necesarias, venden la leche. Miren el tanque azul a la derecha. Aquí en Cuba es una práctica tener tanques elevados para utilizarlos como reserva de agua. Normalmente se usan tanques de 55 galones, son los más fáciles de instalar y los que menos cuestan. La escasez de agua afecta en mayor o menor grado a distintos barrios de La Habana y de Cuba entera. La situación en general es insostenible.
mayormente para los ancianos. La juventud todavía encuentra una solución y es irse del país. En el mercado negro estos días hay mucho movimiento de personas que están cambiando euros por dólares. Los dólares, por supuesto que para ir a Nicaragua. Ya hasta las casas se están bajando de precio. La gente se cansa precisamente de esto que están viendo aquí. De ver que el tiempo pasa y no hay futuro. Nada, vamos a dejar atrás todo esto que les voy a enseñar lo que les había prometido. Imagínate llegar a tu casa después de 3 días sin agua y encontrarte esto. Un charquero que llega desde la cocina hasta el cuarto. Me hace pensar en Venecia. Lo bueno es que parece que ya se está resolviendo el problema del agua. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Al inicio del video les decía que en Cuba muchas personas tienen tanques de agua. Yo tengo 2. Y aquí pasó lo inimaginable. Y es que uno de esos tanques se ponchó. ¿Cómo rayos se poncha un tanque plástico? Ahora hay que vaciarlos para bajar ese que está ponchado. Voy a contarte cómo funciona la distribución del agua potable. En las casas no hay un flujo constante de agua. Lo normal es que el agua entre un día sí y otro no. Pero esto varía. Por ejemplo, ahora está entrando cada 2 o 3 días. Pero no se alarmen que yo he estado hasta una semana sin agua. El agua tampoco llega con la suficiente fuerza como para subir hasta un primer piso. Por eso es que cuando abren la llave el agua no tiene presión. Los edificios tienen cisternas, el agua cae en ellas y luego se bombea hacia arriba. Y sobre la calidad, en un minuto les mostraré. En la casa antes había un solo tanque y era de metal. Aquello pesaba una barbaridad. Ya esto está casi terminado. Básicamente así funciona. El agua no llega con la suficiente presión de la calle y entonces desde la cisterna hay que bombearla hacia arriba. Luego se abre una llave y el agua baja para todos los departamentos. Si eres un turista que está visitando Cuba, ¿por qué no puedes tomar el agua de la pila? Muchos de los extranjeros que vienen a Cuba cuando toman el agua de la pila les da problemas estomacales. Esto, hay que tener mucho cuidado con esto, principalmente cuando se toman cócteles en la calle, porque a veces el hielo que ponen en determinados lugares, el hielo lo hacen con agua de la pila. Así que mucho ojo con esto, porque realmente el tratamiento que se le da al agua, vamos a decir que no es muy bueno. Normalmente la gente en las casas lo que hace es que hierve el agua. Los que pueden comprar un filtro, la filtran también. Hay quien la hierve y la filtra. Hay quien hace una sola cosa. A veces el agua viene con demasiado cloro. No en este barrio, pero en los sitios el agua a veces llega con demasiado cloro. Que cuando pones el pomo en el congelador, que se empieza a descongelar, le sientes el sabor a cloro al agua. Y en muchas ocasiones hay que estar cada cierto tiempo comprando jarros nuevos. Porque miren cómo quedan los jarros. Así quedan los jarros cuando se hierve el agua. A cada cierto tiempo hay que estarlos cambiando y comprar jarros nuevos. Esas imágenes que vieron durante la explicación ya tienen unas semanas ya. Uno de esos tanques yo lo bajé, así que ahora les voy a mostrar las imágenes de cómo queda el tanque por dentro. Prepárense que esto está impresionante. Yo creo que las imágenes van a hablar por sí solas. Juzguen ustedes mismos. Esto que están viendo aquí, a mi entender, es magnesio, que se va acumulando en los tanques. Esto es una buena parte de lo que tenía dentro del tanque.
del agua. Esta es una de las razones por las que no se debe tomar el agua de la pila, porque no viene lo suficientemente limpia. Y sobre el ponche en el tanque, aquí están viendo la rajadura. Parece que estaba sobre una superficie que tenía imperfecciones. ¿Cómo se resolvió esto? Con cola loca, la inventiva del cubano. La verdad es que en una casa nunca se termina, siempre hay algo que hacer. Cuando no hay un problema con la llave de paso de los tanques, hay un problema con la llave de paso de la casa. Todo cuesta dinero. Por cierto, nosotros siempre tenemos depósitos de agua, no solamente en los tanques elevados. Aquí hay, yo diría que alrededor de unos 9 pomos. Porque como les decía anteriormente, el agua no viene todos los días. Yo he llegado incluso a estar hasta una semana sin agua. Comprar esos tanques cuesta dinero, pagarle al plomero cuesta dinero. Por ejemplo, pintar llega a ser un lujo. Pintar llega a ser un lujo para muchas personas, porque aquí estamos viendo que un galón cuesta 1.500 pesos y esa es la jubilación mínima en Cuba, 1.500 pesos. Esto que van a ver ahora mismo lo compré ayer, se me había quedado en la mochila. Una barra de ajonjolí, si se le puede llamar barra de ajonjolí, y una de maní. Esto sí está bastante grueso en comparación con lo que yo compraba antes, que llegaba a costar bastante caro, dicho sea de paso. Viene envuelto en un papel de periódico. No se asusten, el problema es que no hay jabitas de nylon. Si tienen duda lo que es una jabita de nylon, esto es una jabita de nylon. En sus países seguramente le llaman bolsa de plástico. Bueno, aquí se le llama jabita de nylon. Anteriormente costaba 1 peso, después pasó a costar 2 y ahora vale 5. Por eso es que en muchos lugares te envuelven las cosas con papel de periódico. La verdad que hay una diferencia enorme en el tamaño. Esto es maní, cuesta 130 pesos. Y esto cuesta 80. Lo interesante de esto es que la semana pasada este costaba 100 y este costaba 50. Es para que se vayan haciendo una idea de cómo va la inflación, cómo los precios van subiendo. Sé que a muchos de ustedes cuando se le dice en un video lo que es el salario promedio en Cuba, el salario mínimo, la pensión mínima que son 1.500 pesos cubanos, no les dice mucho. Y a veces me piden en los comentarios que les haga comparativas. Bueno, les voy a hacer una comparativa para que vean con la pensión mínima en Cuba, con lo que cobra un anciano, ¿cuántas barras de maní se pueden comprar al mes? Haciendo un análisis un tanto frío, 1.500, que es la pensión mínima que cobra un anciano, entre 130 pesos, que es lo que cuesta esta barra de maní que están viendo aquí, 11.53. O sea que un anciano con su pensión mínima se puede comprar 11 barras y media de esto que están viendo aquí. La verdad que no es mucho dinero, no se puede hacer mucho con esto. Esa subida de salarios que hizo el Estado de los 300 pesos y pico a empezar a cobrar miles, mucha gente se maravillaron, pero la verdad que la alegría duró poco tiempo porque es que todo empezó a subir de precio, empezando por los mismos servicios del Estado. Ya va siendo hora de que el Estado nuevamente suba los salarios, suba las pensiones y empiece a pagar más, pero esta vez va a tener que multiplicar ese salario medio, que es de 3.200 pesos, multiplicarlo por lo menos por 3 o por 4. Y así todo, no sé si alcance. Déjenme saber ustedes qué creen de esto. Bueno familia, espero que este video les haya parecido interesante. Quería darles una actualización sobre qué es lo que va pasando en Cuba y también que algunas personas me habían preguntado sobre este tema, sobre el agua, sobre cómo funcionaba. Espero que les haya servido para los que querían conocer sobre el tema y para los que viven fuera, que les interesa saber cómo van las cosas por acá por Cuba. Déjenme saber en los comentarios lo que creen. Recuerden suscribirse por ahí abajo, en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Dejen un like si les gustó este video, compártanlo para que le llegue a más personas y también conozcan un poco más sobre este tema que es bastante interesante.
Nada, familia, los quiero. Nos vemos dentro de 2 o 3 días aproximadamente con un video nuevo. I never listen to your cries of pain. You get your love and I don't care. I'm sometimes foolish and so bad.